cosplay es una tendencia en la cual los jóvenes, generalmente jóvenes, se disfrazan de un personaje que ellos eligen y forman comunidades. Esto puede llegar a tener repercusiones tanto sociales como psicológicas. Así es, los cosplayers se visten de su personaje de videojuego o caricatura favorita y en muchas ocasiones de verdad sienten que en ellos cobra vida dicho personaje. Juan José Alvarado tiene más información. Manga es el término con el que se conoce en Japón a las historietas o cómics. Productos que han alcanzado gran éxito en la nación oriental y cuya fama trasciende al mercado internacional desde los años 80, lo que se traduce en un creciente negocio para la industria editorial de ese país y es un vehículo para dar a conocer la cultura japonesa. Los manga o historietas son populares porque abordan diversos temas y se enfocan a diferentes edades, por lo que tienen un éxito similar al de los cómics occidentales, destacando historias como Naruto. Además, existen historietas animadas o anime de gran popularidad tanto en Japón como en el mundo, destacando títulos como Heidi, Astro Boy, Dragon Ball o Pokémon. De acuerdo con la Organización de Comercio Exterior de Japón, tan solo en esa nación, esta industria representa un valor de alrededor de 5.300 millones de dólares. En Estados Unidos, se estima que es de 4.000 millones de dólares. Y pese a que en Europa el manga solo genera ganancias de poco más de 56 millones, su mercado muestra un crecimiento anual de entre el 10 y el 15%. Su éxito generó en Japón el fenómeno conocido como cosplay. Este consiste en disfrazarse como personaje de historietas y animes, lo mismo para convivir con amigos que para participar en concursos de disfraces en las convenciones especializadas. Una práctica que también ha impactado entre los jóvenes mexicanos. Informó Juan José Alvarado. Y para hablar del cosplay nos acompaña en respuesta oportuna Juan Amael Bisuet Olvera, profesor de la licenciatura en Comunicación de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Licenciado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Qué conocemos por cosplay? ¿Es como un disfraz? ¿Estás jugando? ¿Es tu vida? ¿Realmente llevas el personaje a tu vida? ¿Qué es el cosplay? Bueno, esto se ve mucho en las convenciones de historietas en Estados Unidos, en México no tanto. La gente acude con el disfraz de su personaje favorito, de Superman, de Batman. ¿Acude a dónde? A estas convenciones. Ah, a una convención. Son convenciones a las que también asisten los actores que alguna vez interpretaron a los personajes. Y hay actores que actualmente viven de eso, de presentarse en las convenciones, firmar autógrafos y dictar conferencias. Y ahí van, por ejemplo, quienes alguna vez interpretaron a Batman y Robin, Adam West, Woodward, el Avispón Verde, Ray Williams, si no recuerdo mal, el actor, Van Williams. Y la gente acude a pedirles autógrafos, pero sucede que también se disfrazan como los personajes y como los personajes de historietas, de la Guerra de las Galaxias, del señor Spock de Viaje a las Estrellas, de muchos personajes como el Hombre Araña. Es muy frecuente allá. En México es incipiente. He ido a alguna convención y sí va la gente. Vino incluso Stan Lee, que es el creador del Hombre Araña y los Cuatro Fantásticos, pero no tuvo tanta relevancia porque no es tan extendido en México todavía. Ahora, cuando se hace con un fin profesional o para ganarse la vida, digamos, es entendible. Cuando es algo recreativo y momentáneo puede ser entendible. Hay jóvenes que toman esto más en serio y que pues todo el tiempo están vestidos así, todo el tiempo pues toman, digamos, la personalidad de ese personaje y es su forma de vida. Llega a suceder. Esto ha llegado a ser satirizado. Sergio Aragonés, que es un caricaturista mexicano, tiene un personaje llamado Fanboy. Es un muchacho que va a todas las convenciones de historietas, que consume todas las historietas y que no le hace caso a la novia porque está enamorado de la Mujer Maravilla. Es una sátira de algo que sí ocurre en la realidad. ¿Por qué sucede esto? Es normal hasta cierto punto imitar a un personaje que se admira. Es normal tomarlo como modelo. Los niños lo hacen, los niños que están jugando fútbol en el parque dicen... Pero ¿hasta qué edad? Dice usted los niños. ¿Hasta qué edad es normal eso? Sí, exacto. Hasta ciertas edades. Que vayan a pedir trabajo vestido de Bakugan, no sé, que esté de moda, me parece como que ya está medio afectando incluso su vida, ¿no? Ahí podemos hablar de casos extremos y de alguien que necesitaría algún tipo de ayuda, pero si llega a suceder, se ve en Estados Unidos, se ha satirizado. Había una película llamada Héroes fuera de órbita, que era una sátira de todo esto, con los personajes en programa de televisión, como una antena que es Viaje a las Estrellas, y van personas ya adultas, personas grandes, que van a pedirles autógrafo todavía.
Y hay gente que llega a los 60 años y sigue en esa actividad, en esa actitud, ¿sí? Y habría que ver qué tan vacía es la vida, qué falta de satisfacciones tiene o qué necesidades no ha satisfecho para aferrarse a esa actividad. Pero es mucho más común en los jóvenes y los adolescentes. Como padres de adolescentes con estas características o buscando este tipo de aceptación por cierta comunidad, ¿qué es lo que se puede hacer para sacarlos de ahí? Bueno, esto es muy difícil. Normalmente es un proceso natural. Llega el momento en que empiezan a alejarse de todo eso. Por ejemplo, el manga, que es muy famoso, el anime, que ha tenido mucho éxito en México, les interesa sobre todo a los jóvenes. Pero cuando empiezan a tener problemas de adultos, ya no se identifican tanto con los personajes del manga, porque casi todos son muy infantiles o muy juveniles. Estos ojos enormes que les ponen a los personajes del manga, pienso en Astro Boy, por ejemplo, facilitan la identificación con los niños. Un niño ve a Astro Boy y siente que puede ser como él, es un niño también Astro Boy, aunque sea un niño muy poderoso. Y tal vez por eso se identifiquen mucho más con los personajes del manga que, por ejemplo, con los héroes de las historietas europeas que casi se desconocen en México. Casi se desconoce, por ejemplo, a Hugo Pratt, creador de Un marinero corto maltés, que en Europa es un personaje de culto, hay películas, libros, en México se desconoce, y en cambio Astro Boy es famosísimo aquí y fueron muy exitosas todas las series de anime que se han transmitido en México. Como son niños o adolescentes los personajes, los jóvenes tal vez se vean reflejados en ellos, pero cuando ya empiezan a tener problemas de adulto, cuando empiezan a trabajar, se empiezan a alejar del manga. Hay una tesis ahí en la facultad de una alumna sobre esta situación y llegó a esa conclusión, que al ir pasando a los problemas de adulto, normalmente se van alejando del manga, ya no les interesa tanto, pero hay quien tal vez se quede ahí atorado y necesitaría buscar apoyos serios, apoyos familiares y tal vez profesionales. Sí, claro, porque una cosa es coleccionar a lo mejor estos cómics que son hasta, algunos son, bueno, de veras cuestan no sé cuánto dinero, son de colección, tal cual, y hay muchas cosas que se pueden hacer cuando se admira algún personaje, pero ya cuando, literal, como dice Diane, ya se apoderan del personaje y salen hacia la calle, también es una manera de llamar la atención. El adolescente quiere llamar la atención, entonces puede ser pasajero, ¿no? O ya si se clavan ahí y ya hasta de adultos lo siguen haciendo, y es un problema que tendría que verse en un consultorio, ¿no? Pero qué manera de llamar la atención, porque me imagino que llamarán la atención, pero más de uno se burlaría de ellos, ¿no? Depende del contexto. Cuando lo hacen en una convención... bueno, en una convención van todos igual. Pero es que una convención es este grupo, y uno pensaría que fuera de esa convención o de esa reunión, pues entonces sería una persona normal, pero hay quienes... pues persisten en su interés de seguir en ese personaje ficticio, y entonces pues sí pueden ser objeto de burlas, ¿no? Que me imagino que pues dañarían su autoestima. Sí, Woody Allen satirizaba esto en aquella película de Sueños de un seductor. Él se cree Humphrey Bogart, porque admira a Humphrey Bogart y sueña que Humphrey Bogart se le aparece y le da consejos de cómo enamorar a una mujer y cómo vencer su timidez. Finalmente tiene que superar esa etapa y descubrir que son sus propios atributos, que él no tiene los atributos de Bogart, lo que le va a permitir relacionarse con los demás. Ahora, en el contexto mexicano, yo creo que sí puede prestarse a burlas, a ironías y tal vez a que sea contraproducente la actitud y alejarse de quien se quiere acercar o de quien busca tener admiración. Claro, y bueno, y mencionamos fuera del aire que a lo mejor un corte de pelo que se impone como moda por algún artista, ¿no? Sí. Pero aquí estamos hablando, justamente el cosplay se basa en caricaturas, ni siquiera en personas reales, ¿no? No es un artista que, por ejemplo, como decían las Madonitas, ¿no? Cuando en los 80s era peinarse, vestirse, ponerse el guante de encaje como Madonna, ¿no? Y era como un honor al artista que admiraban. En este caso son caricaturas y además generalmente japonesas, las mangas de las que hablaba. ¿Por qué? Creo que era Tezuka, el artista que creó Astro Boy, y él inventó a un personaje con los ojos enormes. Y después todo el manga siguió esa tendencia. Parece que... De hecho, a las personas que tienen ojos grandes, tienes ojos de caricatura japonesa, unos ojototes. Sí, que no son los ojos
de la gente en el Oriente. No. No, incluso aparecen personajes rubios en el Oriente, como Sailor Moon, es una niña rubia, y se supone que estamos en Tokio. Bueno, Candy Candy, que nos tocó a nosotros, era también rubia de ojos azules y unos ojos gigantescos. Sí, claro que en un contexto europeo, pero el caso de Sailor Moon es en pleno Tokio. Y no sé cómo funciona exactamente el mecanismo, tendríamos que preguntarle a un psicólogo, pero mucha gente asume esos atributos, se quiere parecer. Hay incluso operaciones, tengo entendido, en Japón para hacer los ojos que parezcan occidentales, lo cual pienso es muy malo porque tienen su belleza especial. Los orientales tienen una belleza particular y se deforman de esa manera. Ahora bien, en México creo que hay ciertos rasgos de la cultura japonesa que por alguna razón resultan familiares a un país que está tan lejos del Japón como México. Yo recuerdo que hubo también series filmadas, las de Ultraman, el Capitán Ultra, Ultra Seven, que fueron popularísimas en México y que llegaron a desplazar a las series que venían de Hollywood. Llegó el momento en que eran más populares los personajes de Ultraman, del regreso de Ultraman, que los personajes que venían de Hollywood. Y en parte tal vez sea porque la fisonomía de algunos mexicanos se asemeja más a la oriental, por muchas razones genéticas, por lo que se quiera, y tal vez porque en algunos aspectos México y Japón son países muy viejos. Japón es un por país... eso la China poblana, por rasgos orientales, por supuesto que sí. Japón es interesante porque es un país antiquísimo, milenario, pero también es un país de alta tecnología. Y algo de lo que ofrece el manga es una tecnología muy avanzada. Y yo tuve la suerte, digamos, de pertenecer a una generación que empezó a ver ese anime. Venía el Hombre de Acero, que no era Superman, era un robot gigante. Después vino Mazinger Z. Vino también Astro Boy, El As del Espacio, La Patrulla Oceánica, y en todas esas series había mucha ciencia ficción. Y la ciencia ficción permite soñar con mundos mejores, con que no está uno en un país atrasado ni rezagado, sino que está uno en un país de alta tecnología. A mucha gente eso, me imagino que en la infancia pues le producía fantasías. Muchos soñábamos que estábamos ahí en la patrulla científica y jugábamos a esas cosas. Pero vienes de traje, afortunadamente. Sí, nos supera uno. Hay una pregunta de lo más curiosa, dice Gabriel, ¿por qué cuando nos ponemos playeras de equipos de fútbol no es cosplay? No estamos, cuando estamos con nuestro equipo favorito, apoyándolo, echándole porras con su playera, pues eso... Bueno, ahí se habla de identificación, uno se identifica con un equipo, hay investigaciones sobre eso, a veces por razones de región, regionales, de barrio, de familia, hay muchas cuestiones, o porque le tocó de niño ver la época triunfal de un equipo. Mucha gente que vio triunfar al Necaxa cuando era niño, pues le sigue yendo al Necaxa, aunque no esté en buena situación ahora ese equipo. La playera ayuda, la camiseta, el uniforme ayudan a sentirse más parte del equipo, pero es un rato. Pero cuando te disfrazas, te diviertes, es un muy buen momento. Pero es un momento, no es una forma de vida. Exacto. Se nos acabó el tiempo. Profesor Bisuet, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, vamos rapidísimo con la respuesta digital con Daniel Escalante. El cosplay encuentra un espacio importante en la red. Si quieres divertirte con los creativos disfraces y sketches que algunos internautas preparan, te recomendamos ingresar a www.idolcosplay.com, en donde podrás ver distintos videos elaborados por los fans del manga y anime. Si te interesa esta actividad, te recomendamos entrar a la página cosplaymix.com, en donde encontrarás galerías de fotos, videos y dibujos, así como patrones para poder realizar tu propio disfraz en casa.